hasta que me di cuenta un día que no era feliz. Entonces lo que hice fue preguntarme qué es felicidad para mí. Y a partir de ese momento me di cuenta de que a pesar de que lo tenía todo, yo no era capaz de conseguir mis objetivos ni mis sueños. Es más, no sabía ni siquiera qué era lo que quería. Procrastinar es dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Pero cuando esto se posterga durante muchos años, como fue en mi caso, eso se convierte en crónico. Que hay personas que a lo mejor nunca van a conseguir sus sueños, que nunca van a poder conseguir sus objetivos. Y fíjate, hay algo muy emocionante que son las resoluciones de Año Nuevo. Casi todo el mundo hace resoluciones de Año Nuevo, pero ¿cuántas personas en realidad son las que pueden conseguir ese objetivo? Yo te voy a decir concretamente que solo el 8% de la población mundial. Entonces, fíjate, el otro 92% procrastina sus propios deseos. No puede ser productiva sin antes dejar de procrastinar. En la productividad hay un error muy grande y es que las personas, por ejemplo, suelen comprar agendas. ¿Qué pasos tenemos que llevar adelante para dejar de procrastinar? Miedo al fracaso, miedo al éxito, esos también son indicadores de improductividad. Por ejemplo, también hay uno que es muy frecuente en mi comunidad. Son 56 causas que la gente procrastina. Pero la común, la más contundente que yo he visto dentro de mi comunidad. Pero entonces podríamos decir que las mujeres somos menos productivas que los hombres. ¿Cómo saber si una lista es realmente productiva? ¿Qué puede hacer una persona que esté procrastinando en este momento? Alejandra, un placer que estés aquí en el podcast de Al Grano. La primera pregunta que quiero hacerte es ¿a qué te dedicas y por qué? Fíjate que es una pregunta súper interesante porque yo me dedico a la productividad, específicamente para mujeres emprendedoras. Y lo cierto es de que yo durante más de 15 años yo procrastiné un montón. Yo no sabía lo que era vida hasta que me di cuenta un día que no era feliz. Entonces lo que hice fue preguntarme qué es felicidad para mí. Y a partir de ese momento me di cuenta de que a pesar de que lo tenía todo, yo no era capaz de conseguir mis objetivos ni mis sueños. Es más, no sabía ni siquiera qué era lo que quería. Entonces fue cuando dije, ok, ¿a qué me puedo dedicar y qué puedo hacer en este momento? Y fue cuando se me ocurrió empezar como una búsqueda interna de primero qué es lo que es felicidad para mí. Y ahí fue cuando se me ocurrió empezar con emprendedoras y ayudarlas a que sean productivas, porque yo misma estaba buscando herramientas para productividad. Y no hay nada mejor para un profesor. Yo me considero una profesora y me considero de verdad que he estudiado bastante educación, que no hay nada que te enseñe más que explicarle a los otros qué es lo que tú necesitas. Y a eso me dedico. A día de hoy me dedico a ayudar a otras mujeres a que sean productivas en sus negocios digitales. Cuando dices que tú estuviste procrastinando, aterriza ese término para que todo el mundo pueda entender lo que es procrastinar. Procrastinar es dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Pero cuando esto se posterga durante muchos años, como fue en mi caso, eso se convierte en crónico. ¿Qué significa eso? De que hay personas que a lo mejor nunca van a conseguir sus sueños, que nunca van a poder conseguir sus objetivos. Y fíjate, hay algo muy emocionante que son las resoluciones de Año Nuevo. Casi todo el mundo hace resoluciones de Año Nuevo, pero ¿cuántas personas en realidad son las que pueden conseguir ese objetivo? Yo te voy a decir concretamente que solo el 8% de la población mundial. Entonces, fíjate, el otro 92% procrastina sus propios deseos. Entonces, cuando yo me di cuenta de que era parte de esa estadística, dije, esto hay que ponerle solución. Y ahí fue cuando empecé la búsqueda de esas herramientas que en realidad a día de hoy unas me funcionan y otras no. Entonces podríamos decir que la procrastinación, o sea, hay que dejar de procrastinar para empezar a ser productivo. Por supuesto, no puede ser productiva sin antes dejar de procrastinar. Es como, por ejemplo, primero echarte champú y luego echarte el agua en la cabeza, ¿no? Primero te tienes que humedecer el cabello y luego echarte el champú y luego volver a aclarar. En la productividad hay un error muy grande y es que las personas, por ejemplo, suelen comprar agendas muy bonitas que hay de todos los estilos y que en realidad lo que hacen es rellenar la primera hoja y más nunca se acuerdan de esa agenda. Yo era de esas personas en la que, tú puedes ver mi casa, hay más de 10 o 12 agendas y por año. La cuestión está en que cuando tú procrastinas, esto va mermando tu autoestima y llega un momento en el que no te sientes capaz de absolutamente nada. Ese es el problema de la procrastinación. Y cuando tú tienes ese problema dentro de ti, por mucha agenda que tú te pongas, eso no va a funcionar. Entonces podríamos decir que procrastinar es un hábito, que lo hemos ido dejando por tanto tiempo que al final se ha convertido en algo nuestro dentro de nuestra esencia. ¿Cómo podemos dejar de hacer eso o darnos cuenta o qué pasos tenemos que llevar adelante para dejar de procrastinar?
Lo primero es que si eres una persona que procrastina, te tienes que dar cuenta de que necesitas sí o sí construir hábitos que te lleven a conseguir tu objetivo. Ujú. Por ejemplo, imagínate que tú quieres, por ejemplo, yo qué sé, emprender tu negocio, pero resulta que te ataca el síndrome de la impostora, ay, es que no sé si van a comprar mi producto o mi servicio. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es ir ahí a ese origen. ¿Qué es lo que está pasando y por qué te está deteniendo? Cuando tú te das cuenta que el síndrome del impostor es inseguridad, tú lo primero que tienes que trabajar es ese hábito de seguridad. Cuando tú lo trabajas y tú en realidad eres consciente de que tú estás procrastinando tu objetivo, es porque te sientes insegura, entonces aquí es ese hábito el que necesitas adquirir. Primero trabajamos la seguridad y luego ya nos ponemos un objetivo y trabajamos un objetivo. Pero hay gente que coge y dice, primero me pongo el objetivo y ya vamos a ver qué sale. Esa es la parte incorrecta y ahí es como se pierde mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Entender primero qué es lo que nos pasa o qué estamos dejando de hacer? ¿O cómo sería ese proceso contigo? Con un coach de no sé si es procrastinar o coach de productividad, ¿no? Más bien, es Sí. lo que eres tú, ¿no? Correcto, eso es, un coach de productividad. Fíjate que cuando tú reconoces ese hábito y tú dices, ok, yo lo que tengo es inseguridad, lo que necesito es empezar a sentirme segura, ese es el tema que en realidad se va a abordar. Eso es como el objetivo principal. En ese momento se convierte en un objetivo principal. Y en mi metodología, que se llama Productividad desde el Ser, yo lo que hago es de que las personas creen hábitos en función, todo lo que tú hagas en tu día tiene que ir en función a obtener seguridad. ¿Cuáles son aquellos pasos que te harían sentir segura a ti para poder emprender? Entonces la persona va diseñando su propio mapa porque de eso va el coaching. El coaching va de confiar en ti, en tus propias herramientas. Yo no te voy a dar ninguna. Yo a través de las preguntas, yo te voy a ir guiando para que tú en realidad seas capaz y consciente de adquirir tus propias respuestas porque toda la inteligencia está dentro de ti. Entonces, una vez de que tú reconoces ese hábito y que empiezas a ver cómo tu vida puede empezar a tomar como pequeños pasos para poder crear ese hábito de confianza, es cuando en realidad luego subes un siguiente escalón, que es, ok, ahora ¿qué herramienta puedo utilizar? Este es el nivel 2 de la productividad. Y aquí ya es cuando, por ejemplo, puedes comprar agendas, aquí es cuando puedes comprar software, aquí es cuando puedes comprar apps que, por ejemplo, te ayuden a llevar ese hábito para que sea un poco más fácil. Y cuando tú estás ahí en ese momento es cuando tú empiezas a ver hacia dónde puedes tirar. Por ejemplo, yo tengo clientas que son más digitales, otras que son más analógicas. Tengo a unas que les encanta escribir y a las otras que les encanta andar con el ordenador para arriba y para abajo con la tablet. Entonces es genial porque tú empiezas a ver cuál es, por decir así, el perfil de la clienta y tú la vas orientando hacia qué apps o hacia qué tipo de agendas tiene que comprar. Entonces esto es un paso a paso. La gente piensa que puede ser productiva de la noche a la mañana y esto es un camino y es un proceso. Esto no es así, a la que me levanto y voy a cumplir mi objetivo. Pero yo entiendo que habrá gente que a lo mejor procrastine todo el rato, pero habrá gente que sea un poco productiva y procrastine otro rato, ¿no? O sea, ¿cómo detectar en qué momento estamos y qué cosas tenemos que cambiar? O ¿cuáles son las causas que a nosotros, porque a lo mejor a mí no es tanto la seguridad, sino a lo mejor es la ansiedad o que me distraigo fácilmente? Entonces, ¿cuáles son las causas y cómo podemos saber en qué momento estamos? Causas hay muchas. Por ejemplo, existe una que es la ansiedad, como tú bien dices. Hay otras personas que son adictas al cortisol, que es cuando ya, por ejemplo, no les queda como una fecha muy cortita de entrega. Uh-huh. Y lo que hacen es apresurarse, lo han dejado todo y las últimas 3 horas son los más productivos del planeta, pero no tienen la misma calidad como que si hubieses empezado mucho antes. Entonces, miedo al fracaso, miedo al éxito, esos también son indicadores de improductividad. Por ejemplo, también hay uno que es muy frecuente en mi comunidad y es que porque mi papá me dijo, mi mamá me dijo que yo tenía que ser A, B y C. Ahora a mí me da miedo emprender. Entonces, hay una serie de factores. En realidad son 56 causas de por qué la gente procrastina. Uh-huh. Pero la común, la más contundente que yo he visto dentro de mi comunidad es cuando somos mujeres, nos distraemos fácilmente con otras cosas y ponemos en prioridad cuestiones de los demás antes que nosotras mismas. Por ejemplo,
tenía una clienta que le hice una pregunta, oye, ¿por qué tú procrastinas? Ay, no, porque es que prefiero poner la colada, hacer 1000 cosas en la casa, menos dedicarme a lo mío. Entonces aquí fue cuando me di cuenta, teniendo también clientes masculinos, de que tú le dices, oye, tienes que conseguir este objetivo, y los hombres van directos. Las mujeres vamos ahí, pero esto tiene una razón científica, y es porque tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestros cerebros, el derecho y el izquierdo, se comunican, pero el de los hombres no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú un hombre, tú le dices algo, acción, resultados. Pero una mujer puede ser acción, emociones, resultados, y empiezo hablando de una cosa y termino por los cerros de Úbeda. Uh-huh. Entonces, esto es algo bastante común. Con respecto a esas causas, te he dicho muchas, hay muchísimas. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos conocer esa causa. Cuando tú conoces esa causa, tú, por ejemplo, cuando te duele el pie, tú no vas a utilizar, yo qué sé, un medicamento para el dolor de barriga. Uh-huh. Entonces, tú necesitas esa acción específica en el pie para que puedas avanzar. Si tú, por ejemplo, hay personas que también, esto es primera vez que hablo de ello, pero hay personas que tienen déficit de atención, hay personas que tienen necesidades especiales, hay personas que, por ejemplo, tienen adicciones de diferentes clases y de diferentes tipos, personas que tienen compulsiones, que tienen TOC. Entonces, todo esto son causas de procrastinación. En realidad, soy, y de verdad que lo digo con el mayor respeto en todo, estoy empezando a tratar ese tipo de comportamientos, y de verdad que es impresionante cómo la mente humana se va creando barreras a pesar de que quieren conseguir un objetivo. Y esto es lo que me sorprende de todos mis clientes. Quiero conseguir un objetivo, pero yo misma me pongo una serie de barreras para no conseguirlo. Entonces, todas esas causas que se pueden tipificar, muchísimas. Así que yo creo que 56 y me quedo corta. Pero entonces, ¿podríamos decir que las mujeres somos menos productivas que los hombres? Totalmente. Y esto lo dije en un programa de radio hace bastante tiempo. Sí, somos menos productivas porque nosotras tenemos, por decirlo así, yo digo, un efecto maravilloso desde que nacemos, y es de que estamos programadas para cuidar de los demás. Estamos programadas para ser mamás en muchas ocasiones. Entonces, esta programación nos lleva realmente a desenfocarnos de nuestro objetivo. Pero lo interesante de esto es que se puede trabajar. Lo interesante de esto es que se puede encontrar esa causa. Y aquí me gusta poner siempre un ejemplo. Imagínate un iceberg, ¿no? Uh-huh. Tú lo que ves en la parte de arriba es que no eres productiva, es que no estás consiguiendo tus objetivos, pero debajo de todo eso se esconden miedos, inseguridades, patrones, creencias culturales, inclusive. También la parte de ser femenina nos lleva también a procrastinar de por sí, porque cuando tú eres mamá, yo que recientemente soy mamá, lo cierto es de que yo no conocía lo que es la productividad hasta que he sido mamá. Aquí me he dado cuenta de que existe otro nivel superior y de que yo he tenido que compaginar muy bien mi negocio con mis hobbies, con la vida de mamá, con la vida de pareja y con muchas otras áreas que yo también tengo. Entonces aquí sí necesitas sí o sí ser organizada y ser productiva, porque si no, entonces siempre vas a estar por tus hijos, que eso es lo que hacemos las mamás, estamos por nuestros hijos y abandonamos el resto de nuestras áreas. Y eso en realidad es algo que no se debería, por ejemplo, si tú eres una businesswoman, no deberías hacer, y que también hay tiempo para eso, tiempo para ser mamá, pareja y un montón de cosas más. Oye, ¿cómo puedo saber si yo soy productiva o cualquier persona? Es muy fácil. Pregúntate, el último año, ¿qué objetivo me he puesto y lo he conseguido? Uh-huh. Entonces, si tú dices no, pregúntate cuánto tiempo llevas poniéndote ese objetivo. Ay, llevo meses, llevo 3 meses, llevo 10 años. Yo tuve un objetivo durante 15 años en una lista y me di cuenta al año número 16 que yo no había cumplido eso. Y ahí fue cuando me di cuenta que era una procrastinadora crónica. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas con tu objetivo? Uh-huh. Y si es, imagínate, un mes, puede ser que no es alarmante, ¿no? Pero si de repente decimos, llevo 10 años queriendo hacer esto y no lo he hecho, ahí sí hay un problema, ¿no? Sí, hay un problema grande. Incluso recuerdo en mi comunidad una chica que me dijo, Alejandra, yo tengo con mi objetivo 18 años. Y ahí fue cuando a mí se me rompió el corazón y yo dije, ¿pero por qué no puede pasar esto? Y de verdad que en ese momento lo pensé y dije, ¿qué estoy haciendo mal en mi trabajo para que tú lleves 18 años
necesito visibilidad, necesito hacer las cosas de una forma diferente. Y ahí fue cuando decidí salir a los medios de comunicación, a la radio y todo esto, porque yo decía, ¿cómo una persona puede estar 18 años con un objetivo sin poder cumplirlo? De verdad, eso me removió muchísimo. Inclusive, cuando las personas tienen un mes procrastinando, de verdad que un mes uno dice, bueno, es poco, pero dependiendo de qué es lo que te esté causando a ti la procrastinación. Porque cuando es un problema de inseguridad, aparece la frustración, y cuando aparece la frustración, luego se transforma en baja autoestima. Cuando tú estás en baja autoestima, a largo plazo, luego aparece la depresión y la ansiedad. O sea, un poco aparece al final causas que también tenemos al principio para procrastinar, ¿no? Porque antes decíamos que la ansiedad y la depresión también te pueden hacer que procrastines, ¿no? Pero si dejas pasar todas las cosas que quieres hacer, al final también vuelves a la frustración, a la ansiedad y a la depresión, y al final es como un círculo vicioso, ¿no? Totalmente, es el círculo vicioso de la procrastinación, así se llama. Pero si yo me pongo tareas en una lista, en una agenda, y yo las cumplo todas durante mi día, ¿eso significa que estoy siendo productivo? O a lo mejor es que las tareas... Porque yo creo que a veces el no cumplir ciertas cosas, o el que haya ciertos objetivos que yo me planteo que se vayan dilatando, puede significar que también estoy haciendo otras cosas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio o saber realmente, oye, ¿estoy siendo productiva o no? Bueno, lo primero que te tienes que preguntar es ¿hasta dónde estás llevando esa lista de tareas? Porque yo, después de procrastinar muchísimo, me pasé hacia el otro lado oscuro. Ningún extremo es bueno. Y yo empecé a ser una persona precrastinadora. La precrastinación es ser una persona altamente productiva, pero a nivel tóxico. A nivel de que yo solamente siento satisfacción cuando yo pongo un check en mi lista de tareas. Entonces, eso tampoco es saludable, porque al final también eres adicta al cortisol, a la dopamina, a la adrenalina y a todo ese montón de sustancias que en realidad a nuestro cuerpo no le hacen bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú estás procrastinando, te conviertes como por decirlo así, eres una persona que es adicta a tachar. Y hay algo muy importante que tú dices, las listas. Las listas pueden ser de supervivencia, bueno, yo las bauticé como listas de supervivencia, o realmente pueden ser listas productivas. Por ejemplo, ¿cómo saber si una lista es realmente productiva? Una lista no empieza hasta que tú no pones el objetivo en la parte de arriba. Por ejemplo, hoy vamos a grabar un podcast, ¿ok? Y yo pongo abajo todas las tareas que tienen que ver relacionadas con grabar ese podcast el día de hoy. Si, por ejemplo, tienes ahí llevar, yo qué sé, el perro al veterinario y el coche al mecánico, entonces es una lista súper improductiva que no te va a llevar a ninguna parte. El problema no es cuántas cosas tú taches en la lista, porque tú la puedes tachar de diferentes áreas de tu vida, sino realmente son las tareas que me van a llevar hacia el objetivo que yo de verdad quiero conseguir. Entonces, si la respuesta es sí, es una buena lista de tareas. O sea, lo que tiene que tener una buena lista de tareas es un objetivo y luego tareas o pequeñas tareas que nos llevan a cumplir eso. Pero tenemos que dejar fuera todas las tareas que no tengan nada que ver con ese objetivo que queremos cumplir. Correcto, eso es. Y si, por ejemplo, has puesto el objetivo de grabar hoy un podcast y yo tengo 20 tareas y de esas 20 tareas hago 10, pero vengo a grabar el podcast. Ok, ¿el objetivo cuál es? Que hoy teníamos que grabar el podcast, por ejemplo. ¿Y tienes 20 tareas relacionadas con grabar el podcast? Bueno, entonces tú tienes que ver de toda esa lista cuáles son las 5 más importantes, porque no todo es importante. A lo mejor mover una planta, a lo mejor, yo qué sé, tapar algo, ese tipo de cosas a priori no son importantes. Entonces tú también tienes que priorizar dentro de esa lista. Tú tienes que tener en cuenta de que las actividades que tú hagas tienen que tener el 80% de impacto. ¿Y qué quiere decir eso? De que si yo, por ejemplo, voy a hacer una sola tarea en mi día con respecto al podcast y que esa tarea va a significar una diferencia del 80% o eso me va a llevar a cumplir mi objetivo en un 80%, esa es la tarea clave que tú tienes que hacer. El resto son tareas de relleno o complementarias, que las puedes hacer en otro momento o simplemente puedes utilizar tus dotes de delegación para dárselas a otro tipo de personas. O sea, de esa forma podemos detectar las tareas claves, ¿no? Sabiendo el impacto que tienen relacionado con el objetivo que queremos cumplir. Correcto. Por ejemplo, grabar el podcast
Depende de ti. Ujú. Entonces, sí. efectivamente, depende de ti, de que tú estés aquí. Entonces, la primera tarea es grabar el podcast. Está grabado, sí. Entonces, mi lista está cumplida en un 80%. Ahora vamos a ver qué más necesito para complementar. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la otra tarea de mayor impacto? Y esa es la siguiente que tienes que hacer. O sea, todo lleva un orden. No puedes empezar poniéndote el zapato y luego me pongo el calcetín. Ujú. Y eso es lo que se busca con productividad, al final y al cabo, ser más eficientes, ¿no? Ujú. Acortar el tiempo. ¿Hablamos de herramientas y técnicas? Por supuesto. Vale, ok. Mira, herramientas. Por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona que esté procrastinando en este momento? Va a coger una hoja de papel Ujú. y va a preguntarse cuáles son todos los motivos por los cuales está procrastinando. De todos esos motivos va a seleccionar los 3 que más le causen, que no la llevan a actuar. Esos 3 que en realidad no puedes avanzar, los que realmente te causen ansiedad, ¿no? O sea, podríamos decir, porque paso mucho tiempo en redes sociales, por ejemplo. Eso es muy común. Ujú. Y porque he pensado que era más importante poner la lavadora y hacer la comida, ¿vale? Entonces, lo ponemos en una lista. Ok, y la pregunta en ese caso es, ¿estás segura de que esas son las tareas o esos son los sentimientos que te están deteniendo en tu negocio? O sea, ¿qué es lo que tú estás buscando en las redes sociales? Porque en las redes sociales podemos buscar 2 cosas, entretenimiento o comparación. Ujú. Esas son las 2 cosas que buscamos. Entonces, ¿tú estás entreteniéndote o estás utilizando el tiempo en redes sociales para compararte con todos los demás? Entonces, tú aquí vas a ver cuál es ese miedo subyacente que tienes. Cuando tú eres capaz de detectar ese miedo subyacente, entonces ya tienes, yo creo que un 70 o un 80% ganado. Ujú. Una vez que tú ves eso, necesito que lo asocies con un sentimiento. Pues el sentimiento es de ira, de rabia, tristeza, de frustración. Y eso es lo primero que yo trabajo. ¿Por qué es necesario trabajar un sentimiento? Cuando yo empecé en mi negocio, yo tenía terror a ponerme delante de otra persona. Porque yo he sufrido bullying en el colegio. Entonces, ponerme delante de alguien o hacer un directo en Instagram, para mí era un mundo. Para mí significaba de que alguien se iba a reír de mí. Pero yo no me di cuenta hasta que me hice esta pregunta, ¿pero por qué yo siento frustración? ¿Por qué no me puedo poner detrás de un micro y grabar simplemente? Entonces aquí fue cuando me di cuenta, wow, fíjate, tengo ese sentimiento de inferioridad, ese sentimiento de que no estoy segura, ese sentimiento de que no sé si lo voy a hacer bien. Y aquí fue cuando lo hilé y me di cuenta de que la productividad era mucho más que una agenda. Entonces yo empecé a buscar esas causas y me entusiasmó muchísimo porque me di cuenta que todo se podía arreglar. Cuando vi que lo único que tenía era ese problema de inseguridad y que eso me llevó muchísimo a la frustración, ahí fue cuando dije, ok, ¿qué más puedo hacer yo? Y aquí es donde tiene que aparecer tu parte creativa a decir, ok, ¿por qué sí lo quieres hacer? Tienes que poner 100 motivos. Y cuando tú rellenas esos 100 motivos, tú eres libre. Yo no rellené 100, recuerdo que esa vez llené casi 300 para darme la fuerza yo misma de decir, allá voy. Si tú ves un vídeo mío al inicio de esto, cuando hacía los programas en YouTube, y ahora que obviamente he salido en muchos programas de radio, de verdad que ha sido alucinante la evolución. Y lo cierto es de que no tenemos que enfocarnos en el resultado, porque la productividad, muchas veces la productividad de energía masculina, lo que te lleva es a enfocarte en el resultado. ¿Lo conseguiste o no lo conseguiste? Si no, no eres válida. Uh-huh. Pero si nos enfocamos en el proceso es mucho más bonito. Yo, por ejemplo, me comparo con esa Alejandra en 2017 que empezó, en 2016 que empecé con esto, y yo digo, wow, qué evolución tan tremenda, qué genial soy. Y no me comparo con ninguna otra persona. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas y te comparas con otra persona es cuando pierdes tu poder personal. Sí. Así que eso lo necesitamos hacer sí o sí. O sea, no compararnos nunca en ningún momento. Jamás. Y luego hablando de tareas, de organizarte, de productividad, ¿las tareas más complicadas o las más tediosas son las que se tienen que hacer primero en tu día o no? ¿O cómo organizamos el tipo de tareas? Me encanta esa pregunta. Fíjate algo. Imagínate que tú no eres programadora web. Uh-huh. Y que resulta que tú tienes que hacer la tarea más liosa, ¿no?
Se supone que eso es lo que tienes que hacer porque es la tarea más difícil. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que te frustres y hasta que quieras dejarlo? ¿Cuántos días tú puedes permanecer con la energía a tope programando una web que no tienes ni idea? Ujú. Entonces, yo te digo que son 3 días. ¿Por qué te digo que son 3 días? Mira, el 31 de diciembre, cuando todo el mundo se pone objetivos de Año Nuevo, hasta que se les olvida, es el día 3 de enero. El día 3 de enero pasó la euforia. El día 3 de enero a todo el mundo se le olvidaron sus objetivos de Año Nuevo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tú vas a empezar programando esa página web y eso va a ser lo primero y lo más difícil. Al tercer día lo abandonas y lo vas a tirar y no vas a querer saber más nada de eso y vas a decir que no puedes, no soy capaz, no sé qué. Yo esto lo cambié porque a mí no me funcionó esta herramienta que es muy común para la productividad. Primero es lo difícil y luego el resto. No, eso no me funcionó. Lo que sí me funcionó es medir mi energía. ¿Cómo estoy hoy? Porque no todos los días nos levantamos de la misma manera. Por ejemplo, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento hoy? Me siento alegre, me siento creativa, no sé qué. Ah, pues es genial. ¿Cuál es mi objetivo? De ese objetivo, ¿qué tareas creativas puedo hacer yo? Ujú. Y esa es la manera más óptima con la que tú puedes, por ejemplo, utilizar tu tiempo. Porque es cierto de que cuando también te conviertes en mamá, si no has dormido una noche anterior, créeme que no tienes ganas de programar emails. Uh-huh. No tienes ganas. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. No, tengo sueño. ¿Qué quiero hacer o qué puedo hacer en este momento? Bueno, pues resulta que puedo hacer un post en redes sociales, puedo mandar audios a mis clientes, puedo hacer otro tipo de tareas. Perfecto, es para lo que te da la energía. Ahora bien, con esto no se puede confundir con llevarlo a la procrastinación, porque también es muy común. Uh-huh. Entonces, ¿qué puedes hacer? Mide tu nivel de energía, lo primero. Y enfócate en tu objetivo. Ok, ¿qué cosas de mi objetivo puedo hacer hoy como estoy? Porque, como he dicho anteriormente, no todos los días te levantas igual. Y la mejor pregunta que tú te puedes hacer antes de empezar tu día es, ¿realmente qué quiero hacer? ¿Qué me divierte? ¿Qué me entusiasma? ¿Qué me ilusiona? ¿Cuáles son esos momentos que quiero vivir hoy en mi negocio? Porque yo veo mucha gente que dice, no, pero es que la situación, no sé qué. Claro que sí, pero también está esa parte de ti que dice, oye, yo quiero avanzar y quiero crecer con esto, ¿no? Entonces, bueno, pon también de tu parte y de esa energía y dice, yo quiero avanzar con esto, ¿qué cosa puedo hacer hoy? Entonces, esas son como que las primeras pinceladas de mi día y así es como yo he conseguido, pues, prácticamente todo lo que tengo ahora. Pero eso que estás diciendo de saber en el mood en el que estamos o el tipo de energía, ¿no nos puede también llevar a procrastinar, a hacer otras tareas más pequeñas que nos pueden apetecer un poco más? ¿Eso no es también procrastinar? No, porque tú lo que estás viendo es tu nivel de energía. Uh-huh. Diferente es que tú digas, ok, tengo un objetivo que es grabar el podcast, pero mejor me voy a ver Netflix. Uh-huh. O mejor me voy a ver un programa de televisión. ¿Ok? Eso sí es procrastinar, porque no está relacionado con tu objetivo. Uh-huh. Lo que estoy diciendo es de que tú tienes que ver esa lista, ese objetivo y esa lista, y de ahí tú tienes que escoger con qué te sientes tú ánimos para hacer. O sea, ¿cuál es esa cosa que en realidad te entusiasma en ese momento a hacer? Y ese va a ser tu momento, tu hora de creativa y tu hora de poder. También fíjate algo que es súper importante. Nos tenemos que aprender a conocer. Cada persona tiene un cronotipo, cada persona tiene una biología distinta. Y esto está avalado por la ciencia. Los cronotipos. Cuando tú, por ejemplo, eres una persona noctámbula, como yo soy más creativa a la 1 de la mañana. Hay cosas que yo no puedo hacer a las 4 de la tarde porque yo me caigo de sueño. Uh-huh. Entonces, para mí las 4 de la tarde es para dormir. Las 5 de la tarde es para despertarme. Y no puedo porque ahí no me puedo poner ninguna tarea. Uh-huh. Entonces, por eso sí, las cosas creativas me las pongo a la 1 de la mañana. Cuando la niña está durmiendo, cuando ya toda la casa está atendida. Entonces ahí cojo yo y digo, este es mi momento. Hasta las 5 o 6 de la mañana, que es cuando se le despierta la niña. Y yo ahí me regreso a la cama, estoy con ella un rato, hasta que me toca llevarla para la guardería. Y fíjate que eso es conocerte. Tú tienes que saber en qué momento tú eres más productiva. Porque si no lo conoces, entonces es imposible. Yo tengo una gran clienta que la quiero muchísimo, que ella trabaja para una empresa bastante grande. Y yo lo primero que le dije fue, oye, pero ¿en qué hora tú eres productiva? Y me dice, ¿cómo que en qué hora? Y su productividad mejoró un montón. De verdad, que de un cambio de la noche a la mañana, porque ella se dio cuenta que no era productiva en las mañanas, sino que ella era productiva después de la comida hasta la hora de salida. Entonces se puso las tareas adecuadas cuando ella no era productiva, cosas que no son de pensar. Y ya cuando
tienes, por ejemplo, las cosas más creativas, las cosas más de pensar, etcétera, en tu hora de verdad, ahí es cuando puedes sacar también el máximo rendimiento. O sea que no para todo el mundo las primeras horas del día son las más productivas. Para nada, no, eso depende de ti. Como te he dicho, yo a la 1 de la mañana, yo estoy como un búho por ahí. Uh-huh. Y también tengo clientas que me escriben a la 1 de la mañana porque saben que yo estoy ahí. Y ahí es cuando les mando los mensajes, cuando les digo, vamos a hacer esto. O mira, fíjate que pensé en ti todo el día en aquello. Es muy diferente. Cuando tú te conoces, tú tienes el arma más bonita de la historia. O sea, porque la persona se tiene que conocer a sí misma. Si tú no te conoces a ti misma, entonces, ¿quién va a venir a conocerte? Nadie. Entonces, podríamos decir que un objetivo lo dividimos en tareas y luego esas tareas también las vamos agrupando en tareas de gestión, por ejemplo, que siempre hay, tareas más creativas y luego tareas de otro tipo, ¿no? Las podemos como agrupar esas tareas para cuando dices, te levantas y dices, hoy no me apetece hacer nada de gestión, ni de administración, ni de facturas, ni de nada. Hoy estoy para creativa. Pues cojo las tareas de creatividad y me pongo con ellas. Eso estaría bien, ¿no? Por supuesto que sí. Cuando tú quieras hacer esas tareas de administración, tú tienes que tener un poder de concentración muy grande, porque recuerda que un error pues nos puede costar una sanción, en este caso. Entonces, tú lo que tienes que hacer es estar realmente fresca para poder hacer esas tareas de administración. Una cosa que yo siempre recomiendo es que lo más tedioso, lo que más te cueste, es lo que tienes que delegar. ¿Por qué? Porque como emprendedora nos han metido en la cabeza de que podemos tener un montón de habilidades y un montón de especialidades. No, lo cierto es que no. A mí no se me da bien la gestión con Hacienda, por ejemplo. A mí eso no se me da nada bien porque no entiendo y yo misma me lío con los números. Entonces, ya partiendo de ahí, es importante que lo haga otra persona por mí. Entonces, tú tienes que también conocer cuáles son esas debilidades y esas limitaciones que tú tienes. Yo puedo hablar mucho y me puedo extender en un tema lo que tú quieras, pero si ya me pones a hablar de números, de cuentas, mira, me pones 2 por 2 y yo te puedo decir 100. Entonces, en este caso, conozco mi debilidad y esa debilidad yo la tengo delegada. Así que eso es lo mejor que se puede hacer. Otra persona, por ejemplo, te puede hacer unos números increíbles y tú a lo mejor ni te has dado cuenta de que, yo qué sé, que estás en ganancias o en beneficios desde hace como 5 años y resulta que por esta persona te das cuenta. Es genial. Pero a mí no me pongan a hacer números, no puedo. Oye, las técnicas, por ejemplo, técnica Pomodoro. ¿Ese tipo de técnicas realmente sirven para algo? ¿Ayudan a enfocarte en poco tiempo y hacer tareas? ¿Todo este tipo de cosas tú las recomiendas a tus clientas? ¿O cómo haces ese tipo de...? Depende, porque fíjate que yo creo mucho en la resonancia. Yo creo que las personas que llegan a mi comunidad llegan más o menos como yo en tiempos anteriores, ¿no? Entonces, yo a mis clientas causalmente han probado todas las técnicas de productividad, ninguna les ha funcionado como a mí. Yo aprendí, mira, yo utilicé Pomodoro, utilicé agenda, apps, de todo, planificadores en papel, en todos los lados. Nada de eso me funcionaba. Claro, mis clientas, ¿cómo llegan? Iguales. No me funciona nada, ¿qué más tengo que hacer? Entonces yo siento que depende. Una persona con mucha energía de resultado, una persona como por ejemplo puede ser un rubí, según los tipos de personalidades, una persona que puede ser rubí, una persona que es más competitiva, pues ese tipo de personas, pues por supuesto que la técnica Pomodoro le va a funcionar súper bien. Una agenda, pues también. Una persona que sea un poco más perla, que es un tipo de personalidad también en ventas, una persona que sea más perlas, que es más, quiero la paz mundial, quiero que todo el mundo se lleve bien. Entonces, pues a ella esa parte creativa también en papel le puede servir. Una persona como yo, que es Zafiro, que a mí me encanta una fiesta y que me encanta hablar muchísimo, a mí nada de eso me funciona. Entonces, yo necesito algo más. Todo depende de la personalidad de la persona. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos un mundo. Y como somos un mundo, necesitamos técnicas que en realidad se adapten a lo que somos. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo te digo ahora, no, pero es que a ti el rubio te sentaría genial, pero tú no te ves con un rubio y con el pelo cortito. Pues tú me dirías, dale, muy bien, pero a mí eso no me va. Es exactamente lo mismo. Tenemos que aprender a conocer la persona que está delante, porque es una gran responsabilidad. Yo me lo tomo de esa manera y es la mejor forma de darle una herramienta que sea efectiva.
Tú no tienes ni idea de la cantidad de gente que me viene a mi comunidad diciéndome es que me siento que estoy rota porque es que algo estoy haciendo mal. No, no estás haciendo nada mal. Está bien, solamente que estás utilizando la técnica incorrecta. ¿Podemos hablar de cómo te organizas tú en tu día a día? Oh, por supuestísimo que sí, me encanta. Mira, lo primero que yo hago cuando me despierto es preguntarme cuál es mi nivel de energía. En función a eso, yo voy organizando mi día. Yo no soy de las personas que suele organizar un año vista. Es más, para mí no es recomendable. ¿Por qué? Porque los objetivos cambian, tu nivel de conciencia cambia, tu formación cambia, tus habilidades cambian. Entonces, para mí hacer una planificación a un año vista, a mí me parece tiempo perdido. A mí, Alejandra, ¿ok? Ya vamos a ver qué te parece a ti. Pero a mí me parece un tiempo perdido. Ahora bien, con eso en la cabeza, yo me pregunto, ¿qué quiero conseguir de mi día? Y ahí es cuando todo mi día cambia. Por ejemplo, yo quiero conseguir hoy divertirme en el podcast. Yo me quiero sentir alegre. Quiero sentir que soy yo en realidad. Ah, pues perfecto. Pues vamos a organizar las tareas que me hagan sentir eso. Entonces yo todo mi día lo adecuo a esa energía que yo tengo. Entonces voy tomando de mis listas pendientes cuáles son esas tareas que realmente quiero hacer. Antes de venir para acá, yo, por ejemplo, me puse a bailar, me puse a cantar y ya hice cosas que a mí me suben la energía, porque es súper importante, así como tú te agendas tareas, te tienes que agendar autocuidado también y te tienes que agendar cosas o actividades que te suban bastante la energía. Porque no es lo mismo venir con una sonrisa y hacer incluso una broma que venir, bueno, sí, es que vamos a lo que tenemos que ir, punto, ya, se acabó. Entonces, yo lo veo es como disfrutar del día. Yo no sé en qué punto la gente piensa que ser productivo es hacer más tareas en el día. Yo hago muchas menos tareas, tengo muchísima menos carga. Yo te digo que he reducido mi negocio en un 70% porque ahora trabajo con las personas indicadas y adecuadas. Antes yo, por ejemplo, podía pasar 16 horas trabajando. Esto es algo que nadie cuenta, pero al inicio de un negocio pasas 16 horas trabajando. Incluso yo lo compaginaba con un trabajo por cuenta ajena. Y recuerdo que me pegaba unos madrugones, era increíble, muchas veces me iba de empalmada al trabajo y era el momento que tenía que vivir. No obstante, cuando tú sabes de qué va tu día, de qué va tu energía, tú te conoces y también tienes unas actividades agendadas, es cuando te permites también ser flexible. Eso me lo permito mucho yo, ser flexible. ¿Por qué? Porque si no lo eres, entonces tienes una agenda muy rígida. Yo veo personas que se organizan con bloques de tiempo y es genial, pero uno de esos bloques de tiempo tiene que ser para ti, para no pensar. Yo me agendo tiempo para no pensar, me agendo tiempo para meditar, me agendo tiempo para no hacer nada también. De eso va mi día. Por ejemplo, a las 12 del mediodía es mi momento de no hacer nada porque es que no me da. Y a las 4 de la tarde es mi momento de dormir. Por ejemplo, a las 10 de la noche es mi momento de cenar y a la 1 de la mañana es mi momento de encender el ordenador. Entonces, así es como me organizo yo el día. Siempre con el máximo cuidado hacia mí. No hacia lo que los demás quieren, sino hacia qué es lo que quiero yo y cuáles son mis prioridades. Yo me quedo un poco con la idea de que tienes que detectar muy bien las tareas o aquellas cosas que van a tener más impacto en lo que tú quieres conseguir. Creo que eso al final es clave, ¿no? Porque a lo mejor te puedes distraer con esas tareas que no van a impactar nada en lo que tú quieres conseguir y estás perdiendo el tiempo. Se podría, a lo mejor no estás procrastinando porque ayudan a tu objetivo, pero si luego realmente no te ayudan, no tienen gran impacto, al final estarías un poco perdiendo el tiempo. Entonces yo me quedo como con esa idea de detecta lo que va a tener mucho impacto en lo que tú quieres conseguir. Por supuesto, y fíjate algo importantísimo que no lo había hablado. ¿Cuál es el concepto de productividad que maneja la persona? Porque para mí productividad es hacer lo que me dé la gana con mi tiempo. Entonces yo organizo mi día como en realidad yo siento que va a ir mejor. Para unas personas es tachar cosas de la lista, para la otra es meter muchas cosas en una lista, para otras es, por ejemplo, hacer una tarea y ya está. Todo depende del concepto de productividad que tenga la persona también, porque esto de verdad que te quita mucha carga social. Por ejemplo, yo antes manejaba un concepto de productividad que era tienes que conseguir el objetivo cueste lo que cueste. Y ahí me dejé la salud. Entonces cuando ya me dijeron, Alejandra, tienes que parar médicamente y me dijeron, tienes que pasar 6 meses sin trabajar,
Yo dije, ¿qué? Se me cae el mundo. Ahí me di cuenta que me había pasado al otro lado, al lado oscuro de la procrastinación. Y en realidad para mí en ese momento significaba de que yo había salido de la procrastinación y que yo tenía que empezar a ser productiva. Y claro, me fui al otro extremo. Así que una gran pregunta para todas las personas es, ¿qué es productividad para ti? Para mí es vivir mis días como yo quiera. Por ejemplo, si hoy me puedo ir a las 9 de la noche a natación, pues genial. Si me puedo ir a hacer, yo qué sé, un paseo en la naturaleza, pues también genial. ¿Y cómo esto va a ayudarte a conseguir tu objetivo? Porque tú, mientras estés más cómoda contigo, tú siempre vas a conseguir de verdad hueco, y eso te lo prometo, que siempre vas a conseguir hueco para hacer una tarea que impacte el 80% en tu día. Oye, ¿y algún consejo para cuando nos damos cuenta de que estamos procrastinando? De que te has metido, a mí me pasa, me he metido en Instagram porque quería ver no sé qué, que a lo mejor era parte de mi trabajo, y me he despistado viendo reels de no sé qué. Y luego digo, ¿por qué me he metido en Instagram si yo estaba haciendo otra cosa? Entonces, cuando nos damos cuenta de que nos hemos despistado, que estamos procrastinando, ¿qué podemos hacer para volver al foco? Fíjate, tengo una técnica muy buena que desarrollé a lo largo de los años, que es escribir en un papel. Uh-huh. ¿Cuál es la intención de meterme en una red social? Uh-huh. Y lo pones ahí. Buscar información acerca de X. Uh-huh. Entonces, con ese papel delante, teniendo el móvil ahí también, es cuando tú tienes que observarlo. Tienes que observar lo que has escrito y tienes que ser coherente con lo que estás buscando. Obviamente va a llegar un momento en el que tu mente, por ganas de distraerse, se va a ir hacia otros lugares. Entonces ahí es el momento de respirar. Puedes hacer una respiración completa o en 4 partes, que a mí me gusta muchísimo esa, que es reteniendo la respiración un ratito, exhalando y reteniendo también la respiración. Y esto te va a ayudar otra vez a enfocarte en esa tarea que tú querías hacer al inicio. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú, por ejemplo, utilizas esa técnica, es bien fácil volver a lo que tú estás haciendo. O imagínate que estás escribiendo un blog, ¿no? Que estás escribiendo un artículo y de repente llama mamá, papá o quien sea. Entonces tú te entretienes y dices, uy, ¿y por dónde me quedé que perdí el hilo? Uh-huh. Antes de contestar esa llamada, también vas a escribir en un papel por dónde te quedaste y cuál es la intención de lo que estabas escribiendo. Así el cerebro tarda mucho menos tiempo en volver a enfocarse en eso. Porque el problema es de que cuando tú pasas de una tarea a otra, cuando cambias de tarea, tu cerebro puede tardar hasta 10 minutos en volverse a enfocar. Entonces, eso es una técnica que a mí me funcionó muy, muy bien. Yo tenía lleno de post-it el escritorio y yo decía, me quedé por este punto y lo apuntaba. Y luego veía que era mucho más fácil. Así que genial, esa técnica es muy buena. Antes hablábamos de la técnica de los 5 segundos. Ah, sí, me encanta. ¿La desarrollamos? Sí, por supuesto. Mira, la técnica de los 5 segundos es de una persona que yo admiro muchísimo, que se llama Mel Robbins, y ella se dio cuenta de que había mucha gente que tenía el hábito de procrastinar. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? De que a los procrastinadores lo que nos faltaba, bueno, lo que me faltaba a mí en ese momento era acción. Nosotros no accionábamos, o yo, por ejemplo, en ese caso no accionaba porque tenía miedo. Entonces ella dice en su técnica de que tú te tienes que imaginar como un cohete cuando va a despegar hacia el espacio, ¿no? Que empieza el conteo regresivo de la NASA, ponte en situación ahí la NASA, y empieza 5, 4, 3, 2, 1, ponte en marcha. Ya está. Esa es la técnica de los 5 segundos y me encanta porque me ayudó muchísimo a sacar mi emprendimiento adelante. De verdad que es una técnica muy, muy buena. Uh-huh. Hacemos un pequeño resumen y pasamos ya al nuevo negocio que vas a desarrollar. Si quieres, dejamos la parte de procrastinación y de productividad y luego pasamos ya a la última. Entonces, si quieres, hacemos como unos pequeños consejos de, oye, para dejar de procrastinar primero tienes que conocerte, por ejemplo, y luego pasamos a consejos de productividad y terminamos esa parte, ¿te parece? Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían? Pues ¿hacer mira, listas, no hacer listas? ¿Técnicas, no técnicas? Fíjate, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es productividad para nosotros. Uh-huh. Una vez lo tengamos identificados, vamos a coger y nos vamos a preguntar cuál es nuestro objetivo. Y vamos a poner una serie de tareas. Si tú llevas mucho tiempo con ese objetivo, pregúntate cuánto tiempo llevo para que ya seas consciente del tiempo que estás tardando en hacer ese objetivo, ¿no? Uh-huh. De completarlo.
Si tú te respondes más de un año, necesitas responderte qué sentimiento te está generando, por ejemplo, dejar a un lado ese objetivo, para que tú sepas qué es lo que te está diciendo tu inconsciente o tu subconsciente. Si, por ejemplo, te dice miedo, inseguridad, no sé qué, eso es lo primero que tienes que atajar. Una vez de que, por ejemplo, también te puede pasar de que te des cuenta de que tú vas hacia adelante y que no tienes ningún tipo de impedimento, es cuando vuelves a la lista y te preguntas qué es lo que quiero conseguir el día de hoy o cuál es el objetivo. Y ahí vas a tener una serie de tareas desglosadas que vayan en función a ese objetivo y te vas a preguntar cuál es la tarea que si hago hoy va a causar la máxima diferencia en mi negocio. Entonces ahí vas a identificar cuál es la tarea clave. Esa que te va a llevar al 80% de cumplimiento. Esa es la primera que tienes que hacer. Una duda. ¿Esas tareas que tenemos para el día, deberíamos hacerlas por la noche? ¿Deberíamos apuntarlas por la noche en el sentido de mañana lo que tengo que hacer es esto, esto y esto y esto? Me encanta esa pregunta porque hay controversias ahí. Yo te digo que yo me acuesto con planificado el día anterior. O sea, yo lo planifico todo el día anterior. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te despiertas al día siguiente y tú ves que tu energía no funciona, que no es con la misma energía con la que te acostaste anoche, entonces has perdido tiempo. Así que todo depende. Prueba una, prueba otra y vamos a ver cuál te funciona. Vale. Pero hay veces en las que yo me despierto y me di cuenta que perdí el tiempo. Vale, ok. Después de nosotros tener nuestro objetivo, identificar nuestra tarea clave, vamos a coger y vamos a preguntarnos, después que la ejecutemos, cuál es la siguiente. Ahora bien, para no perder el foco, podemos poner en un papel delante de nosotros qué y por dónde estábamos. Y una vez de que nosotros sepamos por dónde estábamos o en el punto que nos hemos quedado, es muy fácil para el cerebro volver a reconectar con esa tarea en caso de interrupciones. Hay algo que sí me gustaría aclarar y es que existen las interrupciones que son de personas externas hacia nosotros. Por ejemplo, lo que yo dije anteriormente, te llama papá o te llama mamá o lo que sea, externo a ti, esas son interrupciones. Las distracciones son propias, como por ejemplo, me entretuve viendo las redes sociales. Entonces tú también tienes que ser muy consciente de qué es lo que te está deteniendo en tu objetivo, si las distracciones o las interrupciones. Cuando tú tienes las interrupciones, tú tienes que poner límites. Por ejemplo, mira mamá, voy a estar haciendo un trabajo súper urgente, te llamo después de las 6 de la tarde. Ok, ya has puesto un límite y has protegido tu planificación. Cuando son distracciones es más difícil de testar porque uno se cuenta mentiras de vez en cuando y uno dice, ay, bueno, estuve nada más 5 minutos. Ajá, pues vamos a ver cuánto tiempo dice Instagram que estuviste realmente en la aplicación, ¿vale? Entonces esto es lo primero que sí puedes hacer. Hay unas cuantas apps que ponen tu móvil en silencio como en modo avión. Entonces te permiten solamente, creo que los próximos 10, 15 segundos de conexión a internet y luego ya directamente hasta el tiempo que tú le programes, 2 horas, 3 horas. Con lo cual es genial. Entonces tienes que buscar rápido lo que estás haciendo porque sabes que en 10, 20, 30 segundos, un minuto se te va a acabar la conexión a internet. Y esto ayuda muchísimo a tu cerebro a enfocarte. Así que esa sería la siguiente parte. Y por último, es súper importante al finalizar el día, hayas hecho lo que hayas hecho, agradécetelo. Porque cada paso que tú das, aunque sea pequeñito, te acerca hacia tu objetivo. Genial. ¿Alguna cosa que nos hayamos podido dejar de este tema que a lo mejor no hayamos comentado? No, siento que no. Siento que está bastante bien. Si necesitamos más herramientas, pues por supuestísimo que sí. Hay una que a mí me gusta mucho que es, aparte de testar el nivel de energía que tú puedes llegar a tener en el día, es también preguntarte, ¿realmente esto que está haciendo me entusiasma y me emociona? Porque así tú te vas a dar cuenta de realmente si es un objetivo tuyo o es de terceras personas. Por ejemplo, antes se decía mucho, tienes que ser médico como tu papá o tienes que ser arquitecta como la abuela. Tú te tienes que siempre dar cuenta si esos objetivos son tuyos o son de otras personas. Eso es súper importante. Porque esa también es una causa de procrastinación que creo que corresponde al 35% de la población. Es muy grande. Que te indiquen el camino que tienes que seguir y por eso empiezas a procrastinar porque no es tu camino realmente, no es lo que realmente te apasiona. Correcto, eso es. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que ha dicho, soy médico porque la abuelita era médica. Ajá, pues no. Oye, y sobre tu nuevo proyecto, ¿qué es la cultura del lujo? Wow, mira.
Sabes que después de muchos años dedicándome a la productividad, me di cuenta de que uno llega a un techo, de que sabes muchas cosas, de que has ayudado a muchas cosas, ¿no? Y resulta que esta cultura del lujo me va a permitir dentro de mi negocio crear nuevas experiencias para clientes. En realidad, ¿qué es el lujo? El lujo es una experiencia única, es una atención única. Y de verdad que ahora mismo estoy estudiando y metiendo esto a fondo, aunque ya de experiencia lo conozco. Estoy creando nuevas experiencias para mis clientes porque realmente me di cuenta de que pandemia nos ha enseñado que, fíjate, podemos dar una sesión de coaching y ya está, y se acabó la sesión de coaching. Pero, ¿qué más podemos hacer por nuestros clientes? Entonces, esa cultura del lujo me llevó a indagar, a ver realmente cómo yo podía servir de verdad a mis clientes. Y se me han ocurrido cosas extraordinarias que ya he puesto en práctica y que han resultado una bomba literal en mis clientes. Por ejemplo, uno de mis clientes me dijo, ay Alejandra, pero podemos hacer sesiones de coaching en otro lado, presenciales, no sé qué. Y se me ocurrió, oye, mira, ¿verdad que sí? Tú tienes mucha ansiedad, tienes mucho estrés. ¿Por qué no nos vamos para el Parque del Retiro a caminar? Y hacemos la sesión de coaching caminando. Entonces, para el cliente esto es una experiencia de, oye, estoy entre árboles, estoy entre naturaleza, estoy relajado, estoy contando, y ya no es algo así de que estamos frente a frente, nos estamos viendo los ojos, es algo menos rígido, es más flexible. Y por supuesto que una persona que sea líder en su sector necesita dormir mejor en la noche. Entonces todo esto es lo que lleva a la cultura del lujo, lleva a crear experiencias adicionales al cliente aparte de lo que tú estás haciendo. ¿Y qué te ha llevado a crear este concepto? Yo voy a ser muy honesta porque a mí me encanta hacerlo. La insatisfacción. Decir que yo de verdad quería algo más. Porque no puedo concebir la idea de que solamente nos veamos a través de una pantalla y ya está, y ya se acabó. Y yo decía, pero ¿en qué más puedo servir? ¿En qué más puedo ayudar? ¿Qué más puede esa persona experimentar? Entonces, a través de esa búsqueda, yo diciendo, pero es que sí, a mí también me dan una sesión de coaching y ya está. ¿Y qué más? Yo quiero más. Entonces, me puse a ver que en realidad yo estaba desde los 12 años inmersa en el lujo y no me había dado cuenta. Mi papá, que es una persona a la que admiro profundamente, yo veía cómo él entregaba sus obras y de verdad que la gente se quedaba loca porque hasta habían personas que lloraban y le decían, pero es que esto es lo que yo quería. Y resulta que cuando tú te das cuenta de que eso de verdad es el lujo, son cosas intangibles, porque existen dos tipos de lujo. El lujo para los demás, puedo llevar un Rolex y que la gente me lo vea, o puedo tener el lujo hacia mí, una obra de arte que yo cada vez que vea se me erice la piel. Entonces, eso yo estaba inmersa desde los 12 años y no me había dado cuenta. Y hasta hace poquito fue que dije, wow, empecé a unir todo y dije, yo también quiero crear esas experiencias en los clientes, pero no solamente con una sesión, con algo más. Y de ahí es donde nace, de la insatisfacción. Pero entonces vas a continuar con la parte de coaching, pero llevado al lujo o ayudar a otras personas a que creen esas experiencias. ¿Cuál va a ser ahora tu emprendimiento, por así decirlo? Las dos. Me voy a dedicar a crear esas experiencias en mis ya clientes y también a llevar esa cultura de lujo en el coaching, porque como te he dicho, estamos acostumbrados a hacer las sesiones fuera y yo lo que quiero realmente es que la persona a la que nosotros le hacemos coaching, que es el coachee, viva una experiencia única, que realmente no sea una pantalla y ya está, o una sesión personal y ya está, sino que se lleve mucho más. Entonces eso es lo que estoy haciendo para los próximos meses y me tiene muy entusiasmada. Antes me hablaba de tus mentores, de que tienes unos mentores que te están como metiendo un poco en la burbuja del lujo y que tú te quieres formar, ¿no? Entonces, cuando se habla de mentores, que yo últimamente lo oigo bastante, ¿qué es un mentor para otra persona que también es mentora de otras personas, ¿no? Porque al final tú también, siendo coach, estás siendo mentora. Es que hay una gran diferencia entre el coaching y el mentoring. El coaching es una guía a través de preguntas. Yo, por ejemplo, te puedo decir a ti qué es productividad para ti. Y lo que tú digas para mí es válido, sin juzgar, ¿ok? Tú me puedes decir, para mí productividad es estar todo el día en el sofá y yo te voy a decir, fenomenal. Entonces esa es
tu definición, es fabuloso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú contratas a un mentor, tú contratas es una experiencia, tú contratas es un paso a paso. Yo te voy a guiar a través de mi propio camino a hacer cosas que tú en realidad quieres conseguir. Por ejemplo, para yo poder formarme en esta parte de lujo, ¿yo a dónde he tenido que ir? Hacia el lado del mundo donde más existe el lujo, que es en Abu Dhabi, Singapur, ¿no? Y Dubái. Entonces yo cogí y dije, ok, necesito personas que ya estén viviendo en este mundo, que me enseñen a mí cuál es la experiencia que tienen los clientes en estos ambientes de lujo. Fíjate algo, yo no quiero saber, por ejemplo, qué cosas tangibles es lo que le entregan al cliente. No, yo quiero saber es algo más allá. Yo quiero saber realmente cuál es esa experiencia desde antes de tocar la marca, que vive el cliente antes de conocer la marca, hasta después, mucho después que la conoce, 2, 3 años después que la conoce y compra el primer producto o el primer servicio. Entonces, en eso es en lo que yo me estoy formando, en adquirir esa experiencia para poder darle a esa persona algo muchísimo más. O sea, imagínate que tú pagas 100 euros por algo, que tú te lleves realmente la experiencia de un servicio que solamente esté en Dubái, por ejemplo, que te lleven hacia, yo qué sé, imagínate que te monten en una limusina y que te lleven a comer el mejor caviar de la ciudad, y eso es algo que tú no tenías ni contemplado, que te emociona, porque es algo que a ti te gusta, por ejemplo, el caviar. Entonces es ocuparte realmente de atender a ese cliente como él se merece. Por ejemplo, imagínate que tú me dices, es que a mí me gusta el sushi, y yo consigo unas entradas porque justo en ese momento hay una feria de sushi en la ciudad, y aunque yo soy coach de productividad o puedo ser mentora en productividad, yo te digo, y te las mando a tu casa y te digo, mira, ¿sabes qué? De regalo por parte de la empresa, te hacemos este obsequio, ve y disfruta. ¡Wow! Eso es extraordinario. Nadie está haciendo eso. Entonces, yo por ahí es por donde quiero ir. Quiero de verdad darles a las personas ese trato que realmente merecen. Porque tú cuando te acercas a una marca, tú te acercas es por la experiencia. Tú no te acercas por comprar algo más, sino por lo que significa para ti. Entonces, eso maximizarlo. Muchas gracias por estar en el podcast. Si quieres decir algo más o quieres concluir con algún tipo de frase, es tu momento. Y si no, pues espero verte pronto en algún momento con este nuevo proyecto y que vaya yendo muy bien y que nos vengas a contar más cosas. Por supuesto. Fíjate algo. Cuando nosotros nos empezamos a preguntar qué es productividad para nosotros, que sepas que los objetivos son los grandes maestros de la vida. Los objetivos son aquellas cosas que tú quieres conseguir que te van a sacar de tu zona de confort. Está bien sentir miedo, está bien sentir angustia, sentir inclusive, así como ese salto al vacío, ¿no? Pero eso es lo emocionante de la vida. Ningún día se parece al anterior. Y tú cada vez que vas pasando años vas creciendo y vas evolucionando. Eso es la productividad. Va a llegar un momento en que las herramientas que estás utilizando ahora no te van a servir más. Y de eso va, de conseguir nuevas herramientas, nuevas experiencias y un nuevo todo para contribuir realmente a tu vida. Eso es lo que a mí me ha pasado. Yo sé bastante acerca de productividad, considero que sé bastante acerca de productividad, y ahora llegó un nuevo capítulo, un nuevo emprendimiento. Y esto está genial. ¿Por qué? Porque eso significa que estamos vivos, y cuando estamos vivos sentimos progreso. ¿Y sabes qué es lo que lleva el progreso? La felicidad. Así que esto para mí significa, wow, estoy viva y soy feliz. Bueno, has terminado muy bien el podcast. Creo que has hecho una buena frase. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Espero que vuelvas para contarnos más cositas nuevas. Por supuesto, cuando quieras, vendré otra vez. Muchas gracias.